Hola a todos, ¿qué tal? Comenzamos una nueva clase del aljibe de las ciencias y hoy vamos a hablar, recuerdo que estamos hablando de matemáticas de ESO, de primero de ESO, y hoy vamos a hablar de la divisibilidad de los números naturales. Lo primero que vamos a hacer es recordar el concepto de división, que ya hemos visto. La división está constituida por un dividendo, un divisor, el resultado es el cociente y nos queda un resto. Y nosotros podemos decir que el dividendo es igual al cociente, el dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto. Son cosas que ya hemos visto. Y entonces vamos a recordar también que si el resto es 0, la división es exacta. Y si el resto es distinto de 0, la división no es exacta. Y en su momento dijimos que múltiplos eran los números que al ser divididos por otro, la división era exacta. Y estamos viendo el ejemplo 12 dividido 2, que es el cociente 6. Porque sabemos que 6 por 2 es 12. Más un resto que en este caso es 0, por lo tanto mi divisor va a quedar como el producto del cociente por el divisor. 6 por 2, 12. Podemos decir de esta manera que 12 es un múltiplo de 2 porque la división es exacta. Los divisores de un número son aquellos números que están comprometidos en una división exacta, que son divisores de una división exacta. En la división anterior veíamos que 12 dividido 2 me daba 6 y que el resto era 0. Por lo tanto, 2 es divisor de 12 y 12 es múltiplo de 2. Y podemos decir que 12 es divisible por 2 porque está comprometido en una división en la cual el resto es 0. 48 dividido 8, también vemos que es una división exacta, porque 6 por 8, 48, en donde 8 es divisor de 48. 48 es un múltiplo de 8. Y decimos también que 48 es divisible por 8 porque tenemos que tener muy claro que para que un número sea divisible por otro, el resto tiene que ser 0. Los criterios de divisibilidad nos ayudan a encontrar los divisores. Entonces, tenemos un número y vamos a ver, por ejemplo, 20, vemos que termina en 0, 38, termina en cifra par. Y podemos decir que si un número acaba en 0 o en cifra par, es divisible por 2. Para que el número sea divisible por 3, la suma de las cifras de dicho número tiene que ser un múltiplo de 3. 12. 1 más 2 es 3. 15. 1 más 5 es 6. Y vemos que 48 es múltiplo de 3 porque su suma es 12. 27 es un múltiplo de 3 porque su suma es 9. Entonces, dichos números, cuyas cifras sumadas me da un número múltiplo de 3, son divisibles por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 4? Cuando el número formado por sus dos últimas cifras es divisible por 4. Por lo tanto, el total del número 3724 será divisible por 4. Y seguimos viendo cuando un número es divisor de otro. Es divisible por 5 cuando termina en 0 y en 5.
y lo vemos en 40, que es divisible por 5 porque termina en 0. 25 es divisible por 5 porque termina en 5. Y así vemos 640, 375, y todos los números terminados en 0 y en 5 serán divisibles por 5. Cuando un número es divisible por 6, un número será divisible por 6 cuando lo es por 2 y por 3 al mismo tiempo. He puesto el ejemplo de 18, que termina en cifra par y que además sumado me da un múltiplo de 3. Si termina en cifra par, es divisible por 2. Y si sumado me da un múltiplo de 3, es divisible por 3. Estamos en condiciones de decir que 18 es divisible por 6. Cuando un número termina en 0, también es divisible por 10. Un número es divisible por 7 si al suprimir la última cifra y restar el número que me queda por del doble de la cifra suprimida, se obtiene un número que es múltiplo de 7. En este caso, nos queda un número grande. Por lo tanto, vamos a volver a repetir la regla. Suprimimos la última cifra. Lo que nos queda los restamos del doble de la cifra suprimida y nos queda un número pequeño fácil de ver que no es múltiplo de 7. Un número es divisible por 8 cuando lo es el número formado por sus 3 últimas cifras. 720 es divisible por 8, sabemos que nos da 90, que es una división exacta, porque recuerden y tengan bien claro que el decir que es divisible y está diciéndome que estoy en presencia de una división exacta y que una división es exacta cuando su resto es 0. Muy bien, volviendo al número 13.720, hemos dicho que 720 es divisible por 8 y por lo tanto 13.720 será divisible por 8. Lo podemos comprobar como lo he hecho yo y me da 1715. ¿Cuándo un número es divisible por 9? Y aquí volvemos a recordar cuando un número es divisible por 3. Decíamos que un número es divisible por 3 cuando las cifras sumadas me daban un múltiplo de 3. Y con 9, que es un múltiplo de 3, vamos a decir exactamente lo mismo. Cuando sus cifras sumadas me da un múltiplo de 9. Esto lo estamos viendo en el 7578. Porque 7 más 5 más 7 más 8 me da 27. Y nosotros sabemos, porque sabemos las tablas, que 27 es un múltiplo de 9. Y por último vamos a ver cuándo un número es divisible por 11. Un número es divisible por 11 cuando lo es el valor absoluto de la diferencia entre la suma de las cifras pares e impares sumadas, como vemos aquí. Miramos las cifras pares, 4 y 9. Las sumamos, nos dan 13. Buscamos las cifras impares. 3 más 6 más 4 también nos da 13. Esa diferencia nos da 0. Vamos a recordar algo que nosotros ya hemos hablado de esto, que era el valor absoluto de un número. Nosotros podíamos tener números positivos y números negativos. Y el concepto de valor absoluto es el valor del número prescindiendo del signo. Porque esta diferencia nos puede dar un número negativo, pero como está en barras de valor absoluto, me va a dar un número que siempre será positivo. Y que tiene que ser, si no es 0, un múltiplo de 11. Y con esto terminamos los criterios de divisibilidad y terminamos la charla de hoy. Y les doy las gracias por vuestra visita de hoy, por ver el vídeo,
por considerar interesante lo que compartimos y, si les parece, lo podéis compartir. Podéis inscribiros, suscribiros en nuestro canal para estar al tanto de las novedades y también visitarnos en la página de Facebook, en la cual van a encontrar ejercicios, más extensa la teoría y las novedades que vayamos subiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.